Hola, del otro lado, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva lectura en mi canal. Hoy entre mis manos el oráculo de Caroline Myss, uno de los tantos que tiene, porque hay varios de ella en el mercado. Hoy las cartas de los arquetipos. Un oráculo muy interesante de 80 cartas, muchísimas. La verdad que tiene un montón de imágenes muy lindas y además cada una con una potencia arquetípica súper interesante. Viene con un libro de instrucciones, bueno, y cuento un poco también cuál es el recorrido de ella mientras les voy mostrando las imágenes, ¿no? Caroline Myss es pionera en el campo de la medicina energética y según cuenta el libro, desde 1982 trabaja temas que tienen que ver con la salud y la enfermedad de una manera intuitiva. Hoy nos vamos a meter en el mundo de los arquetipos. Enseguida te voy a contar de qué se trata esto. Seguramente has escuchado ya hablar de lo que es un arquetipo, que tiene que ver, bueno, justamente con patrones psicológicos que están derivados bueno, quizás de matrices más históricas. Ya vamos a ver esto también. Es decir, podemos saber a través de la experiencia que nos trajo Carl Gustav Jung, ¿no? Este increíble psiquiatra, psicólogo, visionario, bueno, hay tantas formas de llamarlo porque realmente su obra es maravillosa. Él, bueno, trabajó muchísimo el concepto del arquetipo, no solo vinculándolo digamos, con lo que es la matriz personal de la psique, sino también, por supuesto, anclándolo también con arquetipos ancestrales, ¿no? Los arquetipos como sellos energéticos, huellas inconscientes, ancestrales, universales, que nos atraviesan a todos más allá de nuestra experiencia biográfica personal y de nuestra propia psique, ¿no es cierto? Ahora, los arquetipos no son entidades que están ahí pasivas, arrumbadas, como dice Caroline, en la psique, sino que, bueno, en realidad son energías absolutamente activas que muchas veces juegan un papel crucial en el desarrollo de nuestra vida. Estos personajes, podríamos decir, internos, tienen un papel activo grande, funcionan como guardianes, ¿no? Muchas veces también son aliados interiores que a su vez nos hacen despertar, ¿no? Cuando corremos peligro de caer en alguna conducta destructiva, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando aprendes a reconocer un patrón de este tipo en vos, algo cambia, ¿no? Y también ignorarlo o negar su presencia también puede ser muy, muy contraproducente. Muchas veces los arquetipos se convierten en amigos, ¿no? Terminamos siendo amigos de nuestros arquetipos y todos de alguna manera tienen su lado luminoso y su lado sombrío. Por eso vamos a ver que la carta está como planteada de esa manera, donde aparece, digamos, el arquetipo mencionado con una imagen alegórica. Tiene unas ilustraciones muy interesantes, con una estética muy interesante, y abren la luz y la sombra, ¿no? Ella nos muestra en este oráculo como las dos caras de la moneda. Y eso me parece también súper interesante. La idea en esta lectura es justamente ver cuál es el arquetipo que está activo en este momento en tu vida, ¿no? Y a partir de ahí utilizarlo también como un disparador de preguntas que vamos a hacernos al final. Bien, como hacemos siempre entonces, cartas dispuestas sobre la mesa, mientras vamos viendo con cuál vibramos, cuál nos llama, cuál sería esa carta que nos motiva hoy para conocer a tu arquetipo actual, ¿no? Teniendo en cuenta, como te decía antes, que hay una lista, una gran lista de arquetipos, están los arquetipos, por supuesto, clásicos o estructurales, podríamos decir, que menciona Jung en sus libros, pero también Caroline abre, ¿no? Acá toda una serie, ¿no? Un listado realmente de arquetipos que van como, bueno, desdoblándose, ¿no? A partir de esa matriz principal. Es súper importante que a partir de esta lectura te quedes pensando, ¿no? También en esta figura que aparece, que muchas veces no solo trabaja, como sucede siempre, como un aspecto interno nuestro, tuyo, sino que también puede significar un personaje, alguna experiencia o situación hacia afuera que también se ha manifestado, muchas veces inclusive
a través de los sueños, ¿no? No solamente con personas o situaciones, sino de una manera inclusive hasta onírica. Bien, unos instantes, concéntrate, elegí tu carta, izquierda, centro o derecha, y enseguida comenzamos. Y comenzamos entonces revelando la carta de la izquierda, y es el arquetipo del artista, la carta del artista. Bien. En su carta, Caroline te dice que el aspecto luminoso de esta carta expresa una dimensión de la vida que está más allá de lo que se percibe a través de los 5 sentidos. Dice también que es una carta que inspira a otras personas a ver la vida de forma simbólica. El aspecto sombrío de esta carta utiliza el talento como una excusa, dice Caroline, para maltratar a otras personas. Aparenta ser el artista famélico, ¿no? Hambriento, el pobrecito, ¿no? Sería, para provocar lástima. En su libro ella dice también que esta figura puede tomar el rostro de un artesano o artesana, fotógrafa, fotógrafo, escultora, tejedora. Puede ser también una cocinera o paisajista o también una pintora. Encarna la pasión por expresar una dimensión de la vida que no puede percibirse a través de los 5 sentidos, ¿no? Como si acá, bueno, lo que hiciera esta carta es trabajar sobre todo el sexto sentido, ¿no? La última dimensión, lo que conecta justamente al artista con la fuente de inspiración, ¿no? Que es un lugar en el que abreva para tomar justamente los motivos de su obra. El lado oscuro del artista puede manifestarse en estereotipos como la excentricidad, la autocomplacencia o el síndrome del artista famélico, como dice ella. Y el oráculo después abre como una línea, ¿no? de una propuesta y dice, bueno, que está bueno buscar, ¿no? como el espacio para el desarrollo artístico o inclusive también guiar a otros en el camino del arte. Bien, yo voy a dar también mi mirada sobre la carta. Me parece que, bueno, ya que este arquetipo esté activo, más allá de lo que dice la carta del oráculo, es interesante porque te está abriendo un nuevo mundo, que es un mundo gigantesco, enorme. Hay que decir que el mundo del arte es un mundo inconmensurable. Para empezar, lo que está diciéndote este arquetipo es que estás súper conectado o conectada con tu parte sensible, ¿no? Si hay algo que los artistas tienen, es justamente muy a flor de piel la sensibilidad. Esto tiene como todo, ¿no? Su lado bueno y su lado quizás no tan bueno, en el sentido de que, bueno, por un lado, claro, el artista está súper conectado, como decía antes, con la fuente, te convierte en una persona inspirada, súper creativa, muy empática, porque el artista no puede ser artista si no empatiza con todo lo que lo rodea, con sus emociones. Pero a la vez también expresa su lado más caótico, ¿no? El arte tiene un lado muy sombrío, que es el caos de la creación. Y en su lado sombrío, este artista puede realmente volverte a alguien caótico, a quien le cuesta, ¿no? El mundo real, por decirlo de alguna forma, pagar las cuentas, ¿no? Cumplir un horario de oficina, tener que, ¿no? estar en la rigidez de la norma, del esquema. Esto es algo incómodo muchas veces para el artista. El artista también es a veces, obviamente, un poco un vagabundo, ¿no? Un buscador. Y claro, en un mundo mercantilista, en un mundo guiado por el consumo, por el tener, por la riqueza, la figura del artista muchas veces es vista como, bueno, la figura de la pobreza. También acá hay algo mucho más profundo que ella lo abre en la carta, ¿no? Que es esta dimensión un poco manipuladora que puede tener el artista, o esta cosa de jugar con la lástima frente a los suyos, frente a su familia, frente a sus amigos y a los demás, como, bueno, pobre, es artista, entonces todo le cuesta más,
entonces claro, vive con lo justo, entonces no puede. Entonces creo que también este es un arquetipo que viene como a desacralizar esta idea instaurada muchas veces de que el artista necesariamente tiene que ser pobre y que necesariamente vivir de la creatividad o de lo que a uno le gusta, bueno, puede significar, ¿viste? Una vida de penurias. Me parece que esto es lo que enfrenta la carta y lo que trae. Y después, bueno, esto, recordarte que tenés súper activo a este arquetipo en vos y que eso te vuelve una persona sumamente sensible, como dije al inicio, sumamente creativa, única, pero también disruptiva, porque el arte tiene que ser también contracultural, tiene que ir en contra de la corriente, viene a interpelar lo hegemónico, lo establecido. Entonces, este arquetipo también te va a dejar siempre en lugares incómodos y en lugares rupturistas. Entonces, el camino del arte es un camino de valientes, ¿no? También creo. Eso me parece que resume muy bien el espíritu de esta carta. Bien, continuamos entonces ahora con la carta del centro. Veamos qué te tocó, si elegiste esta posición, cuál es tu arquetipo actual. Te toca el rey. El rey. Bien. Caroline en su oráculo, en su carta, nos dice que el aspecto luminoso de este arquetipo tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo iluminado y benevolente, ¿no? Beneficia a los otros, ¿no? Beneficia a los demás, aquellos que están a su cargo. Un arquetipo paterno, ¿no? Diría, el arquetipo del rey. Un poco está entre el arquetipo del gobernante, ¿no? Y el arquetipo paterno. ¿Cuál es el aspecto sombrío? Una excesiva conciencia de sus privilegios, ¿no? Estar como muy parado en ese lugar privilegiado. Y gobernar, obviamente, sin límite, sin mesura, sin austeridad. O sea, convertirse automáticamente en un déspota, ¿no? En un rey autoritario. Aquel que, en definitiva, digo, abusa del poder. El emperador, el gobernante, el dirigente, el jefe, ¿no? Son también figuras que podemos vincular con este arquetipo. Es alguien que, a ver, tiene una responsabilidad social. Esto es lo primero que me parece marca también Caroline, ¿no? Tiene una responsabilidad. Representa el poder y la autoridad masculina, temporal, y se asocia tanto con la benevolencia como con la crueldad. El emperador puede proceder del pueblo llano, como Napoleón, o sea, como en la República, ¿no? Cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede gobernar, todos tenemos como en principio la misma capacidad de llegar a ese lugar. Pero el rey, dice ella, suele serlo de nacimiento. Acá viene como la idea de la herencia, del mandato, de la alcurnia, ¿no? Un poco del legado. Aquel que es rey porque su padre fue rey, porque su abuelo fue rey, porque viene de una familia en donde la autoridad y el mandato han estado muy, muy marcados. El lado oscuro del rey muestra resistencia a la crítica, al cuestionamiento y a los desafíos a su poder absoluto. Busca una necesidad muy prolongada de gobernar y ejercer el control de su reino, ya sea una empresa, una comunidad, dice Caroline, o una familia. Bien, bueno, es un arquetipo de autoridad, ¿no? El que te figura activo, el que aparece activo, actual, hoy en tu vida. Pareciera primero que estás como muy resonante, ¿no? Resonando con las figuras de autoridad y que quizás vos también te estás instaurando en un lugar de autoridad, de dominio y de conducción y de liderazgo como nunca antes. Obviamente acá hay una, como decía antes, ¿no? Hay una responsabilidad muy grande. Es un momento de mucha responsabilidad en tu vida, porque si hay algo que el rey tiene que hacer es esto, ¿no? Asumir una responsabilidad, el cargo, ¿no? La vestidura de alguna manera, ¿no? El ropaje, la vestimenta de la autoridad es una clave para el desarrollo de la responsabilidad, ¿no? Eso conlleva un cargo que a la vez es una carga muchas veces.
Entonces, a la investidura presidencial o del rey o a esta forma, ¿no? De la autoridad se le también pide, ¿no? El desarrollo de una gran capacidad de gobierno. Acá obviamente hay una figura paterna clave que seguramente dejó su huella y su marca también en tu psique, en tu personalidad, en tu estilo. Hay alguien, ¿no?, que rige, que es vector un poco de la conducta y vos también te convertiste de alguna manera en el que conduce a otros y en el que de alguna manera también baja la autoridad y el mando, ¿no? El lado positivo del rey siempre va a ser ¿no? La capacidad justamente de sacrificarse por otros. En el fondo encierra a un mártir muchas veces el rey, ¿no? Porque hay que hacer grandes sacrificios y grandes postergaciones para estar en el lugar que uno está. Muchas veces llegar a un lugar de poder, a un lugar de reconocimiento en la vida, obviamente implica un gran sacrificio. Haber hecho un gran sacrificio, haber dejado quizás muchas cosas de lado. Una de las cosas que sacrifica el rey, aunque parezca paradójico muchas veces, es también la familia, ¿no? El tiempo con los suyos. Por eso, bueno, el gobierno, las obligaciones demandan los problemas y la familia termina convirtiéndose muchas veces en un obstáculo o solamente, como en algunas familias, así muy, muy de alcurnia, muy del apellido, muy de las formas, termina siendo la familia solamente el vehículo del poder, en donde lo que importa es esto, dejar un heredero, alguien que continúe la empresa familiar, ¿no? O sea, y donde los deseos del otro, las inquietudes del otro quedan de lado, ¿no? No se escucha lo que el otro quiere, uno ya viene seteado, ya venís con un mandato remarcado a hacer lo que viniste a hacer. Ese sería como el lado sombrío, ¿no? Además de, como vimos, el rasgo autoritario que también puede desarrollar este arquetipo, que es, bueno, esto, la fascinación por el poder. Sabemos que este es un problema que tienen casi todos los gobernantes del mundo, o sea, a lo largo de toda la historia, que es esta fascinación por el trono y por atornillarse a los sillones presidenciales de una manera muy apasionada. Nadie quiere largar el poder una vez que lo tiene. O sea que también es un arquetipo que abre las cuestiones del poder. Y si hay algo que tiene que aprender a hacer el rey y este arquetipo en vos, es también aprender a dar el paso al costado cuando sea el momento, ¿no? Hoy igual es tiempo de gobierno, es tiempo de gobernar y de estar al mando, a sabiendas que algún día, en algún momento, va a haber que dar un paso al costado y dejar que otros tomen el mando, ¿no? No podemos estar ahí por siempre. Bueno, y vamos ahora a la última carta, la carta de la derecha, a ver qué arquetipo se te ha revelado. En tu caso es la Virgen, el arquetipo actual. Te toca transitar esta energía, se activa este arquetipo, en algún rincón de tu personalidad está más vivo de lo que parece. Está tomando también, digo, como protagonismo, ¿no? De esto también se trata en el juego de los arquetipos. Bueno, la Virgen trae un aspecto luminoso, muy claro, que tiene que ver con el mantenimiento de la pureza simbólica, de corazón, de espíritu, esta fragilidad, esta cosa justamente virginal, ¿no? Que dice que tiene la carta Caroline, ¿no? Nos abrimos al mundo de la pureza, de lo virginal. Y el aspecto sombrío es el miedo a la unión íntima, desde el punto de vista, bueno, obviamente físico y también religioso, ¿no? La Virgen no solamente, digamos, se conserva en estado de gracia, digamos, por un tema religioso, sino también tiene más que ver con alejarse del pecado. En un plano psicológico profundo también tiene que ver con un miedo a la entrega. Tiene que ver con ese temor al cuerpo. Si bien, obviamente, en la historia religiosa la Virgen se entrega en cuerpo y alma a la concepción, lo hace de una manera, digamos, no física, ¿no? O sea, el cuerpo no entra en juego. Es todo un tema muy interesante el que abre la Virgen en relación al cuerpo. Veamos qué dice
¿Qué dice ella, no? ¿Qué dice Caroline al respecto de esta carta? Ella dice que la Virgen también se la puede entender como la célibe. De hecho, hay otro arquetipo dentro de la baraja que se llama la célibe. Y ella dice, este arquetipo está asociado con la pureza y se aplica fundamentalmente a las muchachas jóvenes. Es necesario analizarlo simbólicamente como un patrón que representa no solo la pureza, sino también el punto inicial de la creación. Claro, como un estado incipiente de algo absolutamente nuevo, ¿no? Puro. Es el caso, por ejemplo, de cuando se presentan ideas vírgenes, ¿no? Cuando está surgiendo algo nuevo, algo que todavía no tomó cuerpo. Volvemos de vuelta, ¿no? A la falta de cuerpo. Dice también, el lado oscuro de la Virgen se manifiesta como aversión puritana o miedo a la sensualidad, una resistencia a la sexualidad, no para reservar tu energía para otras empresas, sino porque te parece repugnante por naturaleza. Ella lo pone directamente en esos términos, ¿no? Como un rechazo directamente a la sexualidad. También puede aparecer como reticencia a perder tu inocencia, ¿no? Y como, bueno, querer conservar ese tesoro a toda costa. Analiza si tienes la costumbre de conservar tus energías vitales para dedicarlas a proyectos artísticos o espirituales. Bien, esa es la mirada de Caroline al respecto de esta carta. Yo creo que estaría bueno agregar que el arquetipo de la Virgen para mí abre varias cosas si está activo en este momento en tu vida. Primero te conecta con la capacidad de la entrega. Digamos, la Virgen tiene que entregarse a algo. Si no se entrega, falta a su naturaleza, ¿no? Entonces, este arquetipo te está invitando a entregarte a algo. Estás como en un momento muy inspirador para esto. Es una muchacha joven, ¿no? Aparece también la figura de la doncella, de la Coré virgen, que se abre a algo nuevo y que de alguna manera tiene todo por descubrir. Aparece que también como la inocencia. Hay un mundo por descubrir y hay que entrar en ese código, en el código del descubrimiento de lo nuevo desde un lugar inocente, puro. Como reencontrarse también con la vida, de alguna manera, ¿no? Sin, digamos, dejando de lado el sarcasmo, dejando de lado las malas experiencias, dejando de lado lo negativo. Ver de qué manera se puede recuperar eh, esta curiosidad, diría, ¿no? Por la vida. La Virgen, como decía antes, se entrega a algo. Entonces también es un arquetipo que te hace tomar nota de esto, de tu capacidad de entrega. ¿Qué tanto te estás entregando? ¿A qué cosas te estás entregando? ¿Lo estás haciendo en alma y cuerpo? ¿O es una lealtad invisible a algo, pero el cuerpo no entra en juego? ¿Qué pasa con el cuerpo físico, no? ¿Qué conexión estás teniendo con tu cuerpo también en este momento? Quizás es un tiempo también para la observación del propio cuerpo físico, las propias necesidades, el deseo. Son como palabras que rebotan siempre, ¿no? Adentro de la Virgen. Después creo que en su aspecto negativo, obviamente, como dice Caroline, el miedo a la unión es una característica de este arquetipo, ¿no? Entonces, bueno, hay como un estar demasiado cómodo o cómoda en tu soledad, en tu nicho, en tu nidito, en tu lugar seguro, protegido, en donde, bueno, entregar, sí, dar, sí, pero siempre volviendo a ese lugar de soledad, de anclaje propio, personal, para quedarse, ¿no? al resguardo. Y en definitiva, no exponerse, ¿no? La no exposición. Entonces, bueno, abre un poco también estos temas la Virgen, ¿no? Después creo que también te conecta con algo del orden cíclico. La Virgen está muy, muy ligada a, digamos, a la oración, a todo lo que es lo ritual, a lo que, digamos, necesariamente nos lleva a un contacto cotidiano, a un orden, a una rutina. Es algo muy, muy, muy virginal en el término Virgo de la palabra, ¿no? Bien como el signo de Virgo en astrología. Esta cosa de lo cotidiano digamos, del hábito, de los buenos hábitos de reconexión con tu cuerpo. También creo que está hablando de esto, esta carta.
De manera que, bueno, estar atento o atenta a los niveles de entrega, a qué te estás entregando y de qué manera lo estás haciendo y qué pasa con el cuerpo en el medio, ¿no? Para no convertirte, digamos, en una, nada, en una mártir, ¿no? En algún punto, que sería como el arquetipo opuesto que vive adentro de la Virgen, el arquetipo del mártir. Que esto, bueno, da para hablarlo mucho más, tiene que ver un poco con el eje Virgo-Piscis. Bien, llegamos al final. Ahora sí, nos vamos a centrar en algunas preguntas que nos deja Caroline en su libro de este oráculo para que nos sigamos haciendo. Ella nos invita a hacernos este tipo de preguntas, por ejemplo, que visualicemos el arquetipo que nos tocó, la carta que nos tocó, y que nos preguntemos qué acontecimientos o características personales me han impulsado, por ejemplo, a elegir este arquetipo o a que este arquetipo me toque. ¿Desde cuándo forma parte de mi vida este patrón arquetípico? ¿Qué papel ha desempeñado este arquetipo en mi vida? También se pregunta y nos pregunta, ¿qué personas importantes han interactuado con la faceta de mi naturaleza representada por este arquetipo? ¿No? Por ejemplo, dice ella, si se tratara de la profesora, piensa en aquellas personas que hayan desempeñado papeles importantes en tu propia educación o que te inspiraron a que te conviertas en profesora. En este caso sería, bueno, artistas que te han influido, ¿no? Que te fueron influenciando. El rey también, ¿no? ¿Qué figura paterna de autoridad te inspiró o te inspira? Y en relación a la Virgen, quién se ha entregado, ¿no? Quién ha dado todo en el ámbito familiar, personal, en quién también, ¿no? Te has reflejado o con quién empatizaste para vos también convertirte en ese arquetipo virginal. ¿Qué relación podría tener con aquellos asuntos personales que aún no he finalizado este arquetipo? Con las personas a las que no he perdonado, por ejemplo, o con acontecimientos de mi pasado que no consigo dejar atrás. Pregunta Caroline también, ¿podría este arquetipo ayudarme ahora a sanar esas situaciones? ¿Qué tengo pendiente con este arquetipo, no? ¿Y qué me provoca? ¿Me genera rechazo? ¿No? Esto lo digo yo. ¿Me genera rechazo? ¿Me atrae? ¿Es un arquetipo con el que sueño? ¿Me representa? ¿Siento que lo puedo visualizar y reconocer en mí? ¿O me es ajeno? Y finalmente Caroline agrega, ¿no? Dice, ¿qué mitos, cuentos de hadas o relatos espirituales significativos para mí asocio con este arquetipo? ¿Ha aparecido este arquetipo en mis sueños? Cuando pienso en este arquetipo, ¿me siento empoderado o desempoderado? ¿Qué nos pasa con el poder? ¿Es un arquetipo que te lleva a más o de alguna forma sentís que te limita? Bueno, son todas llaves que abren puertas y caminos para la interpretación de estas imágenes y sus mensajes. Hoy, tu arquetipo actual con este hermoso oráculo de Caroline Myss. Nos reencontramos el domingo que viene. Les dejo un abrazo. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Y te recuerdo, como siempre, que podés suscribirte a mi canal, darle ahí, activar la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Gracias y un abrazo.